Bueno, Fernando, hoy estamos, abriendo un espacio de diálogo y de reflexión sobre los derechos y el derecho. Y a propósito del lanzamiento de este canal del Tribunal Contencioso Administrativo, pues nos viene muy bien porque en buena hora estamos hablando sobre la Ley 2080 que modificó nuestro CEPACA, que ya lleva desde 2012 ahora. Entonces, creo que es muy oportuno que abramos este diálogo y lo que nos interesa es que participen, que empiecen a dialogar con el tribunal en este espacio tan importante. ¿Qué dice, doctor Fernando? Sí, doctor José Elber, de acuerdo. Indudablemente que esta coyuntura particular que ha sido muy compleja, dada la situación inédita de una pandemia que ha forzado a asumir nuevas prácticas, a acelerar los cambios que estaban algunos apenas esbozados, otros en tránsito de hacerse realidad, pero que finalmente la coyuntura ha forzado a implementar y que desde luego ha implicado una serie de cambios normativos muy importantes, pero acelerados. Si bien el CEPACA, como lo afirma usted, doctor José Elber, entró en vigencia del 2012, no olvidemos que este mismo CEPACA dejó vigente el Código Contencioso Administrativo, es decir, le dio una vigencia ultraactiva a este código, que a su vez traía una norma de integración, el Código de Procedimiento Civil, pero a la vez el Código de Procedimiento Civil fue modificado, o más exactamente fue derogado por un nuevo Código General del Proceso, con una concepción mucho más ambiciosa, mucho más avanzada en términos de oralidad, para efectos de agilizar el trámite de los procesos. Entonces, y este mismo código sirve a su vez como norma de integración del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces tenemos allí una confluencia de 4 códigos: Código Contencioso Administrativo para los procesos que se estaban surtiendo ya antes de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Tenemos un Código de Procedimiento Civil como norma de integración, ya lo dije, pero como ese Código de Procedimiento Civil también fue derogado, tenemos el Código General del Proceso como norma supletoria que viene a llenar esos vacíos, y el propio CEPACA. Hasta ahí teníamos 4 disposiciones, 4 sistemas normativos en juego respecto de asuntos similares, que jugaban de una u otra manera y que generaron también, por supuesto, una serie de interpretaciones, de, llamémoslo, complicaciones también hermenéuticas, y a esto se añade lo que veníamos hablando de la pandemia, de la necesidad de un cambio acelerado, de la implementación del expediente digital, que si bien estaba previsto, no se había hecho realidad, y esta coyuntura crítica hizo necesario acelerar la implementación del expediente digital, y esto originó a su vez la necesidad de nuevas transformaciones normativas: el Decreto Legislativo 806 y la Ley 2080 de 2021, que pues refuerzan el sistema de reformas del CEPACA, o en general del procedimiento contencioso administrativo, ¿sí? Pero generan también perplejidades y algunas otras dilemas interpretativos que, por supuesto, debemos ir gestionando y debemos ir resolviendo, ¿no?, a tono, desde luego, con las nuevas necesidades de la Administración de Justicia. Y todo eso pone, desde luego, sobre el tapete esa relación necesariamente compleja, esa relación
conflictiva, si se quiere, del tiempo y el derecho. Y yo creo que esa es precisamente lo que subyace a todo este debate, y eso es lo que nos pone en el tema concreto de lo que debemos abordar, la relación del tiempo con el derecho, y cómo a su vez esto implica una serie de transformaciones y de situaciones que tienen que ver precisamente con los derechos, con el derecho viviente, con la vigencia de los derechos, con la extinción de los derechos, y esto nos lleva, por supuesto, a reflexiones aún más complejas que trascienden lo estrictamente jurídico. Pues Fernando, mira que tú tienes la razón en eso. Uno parece que el derecho, a veces nos encerramos en las solas normas. Y esa relación que tú has efectivamente propuesto entre varias normas, pues generas conflictos. Y en ese sentido tenemos que pensar en el derecho, así como tú lo dices, porque el derecho de alguna manera ocurre en el tiempo. Nacen los derechos, mueren. Y hablar entonces del tiempo, como lo hace Francis Oz en un gran libro, mi querido Fernando, que tú lo conoces, sí. y él, haciendo referencia a Norbert Elias, dice que por lo menos diferencia, digamos, como tres maneras de ver el tiempo: el lineal y homogéneo, el que va con el movimiento, el que nace, la noche, el día, ¿cierto? El otro que tiene que ver con el subjetivo, con la emoción, con el que usted siente. Es algo así como si usted está a 30 segundos debajo del agua, ¿cuánto tiempo para usted, el que está debajo del agua, le pasaría? Seguramente muchísimo, ¿cierto? Y el otro es el tiempo como institución social e histórica. Entonces, que es el que nos vamos a ocupar, el del tiempo como institución social e histórica, es el que de alguna manera nos sirve para contextualizar esto que hoy estamos tratando de llevar a cabo, que es precisamente comprender e interpretar, ¿cierto?, la transformación que está dando la ley 2080 en el artículo 86 para efectos de saber qué y cómo vamos a resolver estos conflictos que se están presentando. Pues a propósito del tiempo, vale la pena, y yo hablaba también de que estas categorías trascienden lo estrictamente normativo y jurídico, y creo que es interesante, de todos modos, antes de entrar en lo estrictamente normativo, traer a colación algunas definiciones o intentos de contextualizar lo que es el tiempo, de darle un contenido desde otras ópticas que resultan, la verdad, muy interesantes. Para eso hemos traído acá algunas reflexiones, más que definiciones, unas reflexiones en tono poético, de Fernando Pessoa, escritor portugués, de Marcel Proust, novelista francés, y del siempre citado Jorge Luis Borges, que se refieren precisamente al tiempo como categoría inacible, relativa, y por definición pudiéramos decir también indefinible, dadas las diferentes perspectivas desde las que se aborda y los diferentes elementos a los cuales se van integrando estas distintas visiones del tiempo. Dice Pessoa lo siguiente: no sé qué es el tiempo, ignoro cuál es su verdadera medida, en el caso de que tenga una. Sé que la de los relojes es falsa. Ella divide al tiempo espacialmente desde fuera. Sé que la de las emociones es falsa. Ella no divide al tiempo, sino a la sensación del tiempo. Muy interesante esa visión de falsa que tiene, o que nos dan estos herramientas o estos adminículos con los cuales hemos pretendido darle por lo menos una medida al tiempo. Y mira, Fer, qué diferencia, ¿cierto?, entre ese tiempo, o por lo menos dos tiempos ahí. Sí. Y él siente de pronto eso que es ese tiempo del reloj que él falsa, ¿cierto?,
y que nos divide y de pronto no es tal, y la de las emociones. Y sobre eso también reflexiona Marcel Proust cuando dice: un tiempo no es una hora, es un vaso colmado de perfumes, de sonidos, de proyectos y de climas. Él incorpora allí una serie de elementos que tienen que ver también con las percepciones, pero también con los fenómenos naturales que él percibe y que a partir de esa percepción producen una serie de evocaciones, de emociones y de sensaciones. Y este texto está incorporado en la gran obra de Proust, En busca del tiempo perdido. Todavía lo estamos buscando. Ahí está. Sí, es cierto. Y para culminar, creo que esta reflexión de Jorge Luis Borges, muy interesante también. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que se arrastra con él, pero yo soy el río. Es el tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fango que me consume, pero yo soy el fango. Un poco me parece a mí que lo que trata Borges de decir allí es justamente que la única condición de posibilidad del ser es el tiempo, pero que la condición de posibilidad del tiempo también es el ser. No hay posibilidad del uno sin el otro. Y el derecho, si podemos unirlo ahí, diríamos, ¿acaso hay derechos por fuera del tiempo? Y ahí está, digamos, esa gran conexión, esa gran relación. No hay derechos por fuera del tiempo. Todo derecho se da en un tiempo, tiene su propio tiempo. Y para decirlo un poco, para seguir lo que vamos a seguir hablando de lo que significa el tiempo en términos de institución social, entonces es cómo se temporaliza el tiempo, o sea, cómo hacemos del tiempo derechos, o cómo el derecho también es tiempo. Y esa reflexión también cabe en lo jurídico, porque como sabemos es larga y aún sigue vigente el debate entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural concebido como una especie de categoría atemporal, que siempre ha estado allí, que es connatural, es de la esencia del ser, y por lo tanto no tiene que ver propiamente con un tiempo histórico, con unas épocas, con unas coyunturas históricas y con unas instituciones precisamente determinadas, sino que es algo que está allí y siempre ha estado allí, y la función del individuo o la función del legislador ha sido aprender esas categorías, esas esencias, para darles, digamos, un contenido concreto, sin duda, pero que no corresponden a una creación propiamente, sino a una aprehensión de unos saberes, si se quiere, de unas normas atemporales, trascendentes, que son las que están y subyacen realmente al derecho, a todo sistema normativo. Porque claro, el derecho, digamos, natural era, como dices tú, histórico, porque era eterno, nos venía del más allá, digamos, el primer derecho natural, sí, ¿cierto? Ya después obviamente cambió la concepción y hoy hay otras, pero por lo menos ese sí es cierto. Eso no pertenecía a nosotros, teníamos que descubrirlo después con la razón, a ver si sabíamos cuáles eran las normas que regían las relaciones humanas y la naturaleza. Pero fíjese que ahora con lo que hoy nos ocupa, cuando nosotros construimos normas para poder, y eso tiene que ver con el derecho, porque fíjese que el derecho tiene vida, se transforma, ¿cierto? Rige las relaciones sociales, una sociedad. Entonces, por eso es tan importante estas normas transitivas. Por eso estas normas de las que hoy nos vamos a ocupar fueron desde la ley 153 de 1887, cayeron en cuenta los legisladores de ese momento de que eran necesarias de fijarse qué iban a hacer con esos cambios, porque como el derecho tiene esa naturaleza social, entonces obviamente también
cae, digamos, sufre esas vicisitudes del tiempo, envejece, se deja de usar, ¿cierto? Nacen nuevos derechos. Hay un libro de Bobbio que se dice el tiempo de los derechos. Y él dice cuándo, por ejemplo, cuándo nacieron los derechos fundamentales, tienen un tiempo. No fueron eternos, por ejemplo, pero los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que esto de las normas transitivas o transitorias, en el artículo 86, Fernando, por lo menos tenemos que decir varias cosas. Que pensar el derecho dentro de un sistema, dentro de una sociedad, es pensar el derecho como sistema jurídico, ¿cierto? Y como sistema jurídico, entonces obviamente lo que hace este sistema es que necesita alimentarse, mantenerse vivo. Y estas normas creo que es una muy buena técnica legislativa que permite precisamente resolver esos conflictos que se daban y que había resuelto la jurisprudencia desde 1887 hasta, no sé, creo que las normas transitorias de manera más específica se empezaron a usar después de la Constitución de 1991. Y fíjense que ahora tenemos una consagración mucho más específica en el Código General del Proceso, en el artículo 125, porque ya se refiere a las diferentes situaciones que pueden ocurrir. Y nuestro código también recoge, por lo menos de manera más específica, aquellos conflictos que había recogido la jurisprudencia y ahora fueron trasladados de pronto a la norma, digamos, del artículo 86. Sí, pero el derecho es cambiante, es muy dinámico y generalmente rebasa la capacidad de innovación del propio legislador, ¿no? Y es la circunstancia por la cual, a pesar de que hay normas que vienen desde 1887, la ley 153, la ley 57, que consagran una serie de reglas hermenéuticas que permanecen inamovibles, ¿no? Realmente eran y siguen siendo normas muy sabias, todavía acudimos a ellas para resolver estos conflictos, pero a pesar de que vamos enriqueciendo un poco el sistema jurídico con estas normas de hermenéutica que permiten solucionar los conflictos de las leyes en el tiempo, van surgiendo nuevos conflictos, van apareciendo nuevas categorías normativas, van apareciendo nuevas formas de relación entre los sistemas normativos, y eso por supuesto deja cortas las posibilidades de aplicación de las normas positivas, y debemos recurrir de todos modos a la interpretación, a la jurisprudencia, fijar subreglas y seguir, digamos, aportando, ¿no?, desde el ejercicio concreto de aplicación normativa a los casos concretos, la solución de temas que indudablemente transcurren entre los incisos. Una de las cosas de la realidad y a veces de las limitaciones del derecho tiene que ver justamente con eso. Cuando se trata de capturar esa realidad para regularla, la realidad empieza a escurrirse entre los incisos, y en realidad cuando vamos a ver, las normas no alcanzan, digamos, a abarcar la complejidad, la variedad de los fenómenos sociales que en un principio pretendían regular. Entonces, sin duda, ahí hay un trabajo fuerte todavía. Por eso estamos hablando de esto, de los conflictos que se generan cada vez que surgen nuevas disposiciones, que hay que articular estos sistemas normativos que las reformas van introduciendo, y por lo tanto se generan nuevos conflictos entre las disposiciones legales, y a eso tenemos que apuntar. La idea es plantear algunos, desde luego no se agotará, pero plantearemos algunos de los más interesantes con que nos hemos encontrado. Bueno, Fernando, entonces cerremos aquí, creo, porque la cita es el próximo jueves en el seminario que está organizando el Tribunal Administrativo sobre la reforma de la Ley 2080, que empezará de 8
a 5 de la tarde, y nosotros continuaremos en este diálogo, en el espacio que nos está dispuesto sobre los dilemas de la transitoriedad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Allí nos vemos.